Punto 5 del Niyama, Isvara Pranidhana, que significa entrega, compromiso y colaboración con Dios. Un tema muy, muy delicado, muy complicado, tanto de entender como de explicar. A ver cómo lo explico. Intentaré, desde mi entendimiento, desde mi comprensión, explicarlo. Es un tema muy difícil. Yo no tengo todas las respuestas, pero intentaré explicarlo lo mejor que pueda. Bien, este punto implica varias cosas. Por un lado, definir qué es Dios, cosa nada fácil. Y por otro, qué significa eso de entrega, compromiso y colaboración. Bien, el yoga, que está muy ligado con el hinduismo, al menos en sus orígenes, es un sistema que cree en la existencia de Dios. Todo hay que decirlo. Es un sistema teísta, monoteísta. El hinduismo a veces se piensa que es politeísta, que hay muchos dioses, pero en realidad solo hay uno, un dios, es monoteísmo. Lo único que a las diferentes expresiones de Dios, pues se le dan otros nombres o se las idealizan, pero en realidad solo hay uno. Bien, ¿qué es Dios? Si, si uno es creyente de una religión cualquiera, pues sabrá que Dios es el ser superior, el ser supremo, el altísimo, el incognoscible. Y hablar de Dios es muy difícil porque nadie le conoce. Lo que podemos conocer es el testimonio o las revelaciones que nos han dejado sabios en el pasado. Bien, intentaremos definir un poco qué es Dios, si existe o no existe, que ese es el gran dilema de casi todos, la fe y la incredulidad, o la creencia y la no creencia. Ser una persona creyente, religiosa o atea o agnóstica. Esto todo hay que definirlo. Bien, eh, por eso también es importante, para entender bien este punto, el punto anterior, el Suadvaya, el estudio. Haber estudiado pues, diferentes textos clásicos de otras religiones o de la mayoría de religiones. Pues si estudiamos la Biblia, que es el libro en común de las tres religiones abrahámicas, del judaísmo, el cristianismo y el islam, pues vemos que todas hablan de Dios, de Yahvé, del Padre, del Altísimo. Lo dicho, en el hinduismo también hay un concepto de Dios, el concepto de Brahman, de el Altísimo, del incognoscible, de lo más elevado. Luego hay otros nombres de Vishnu, Shiva, Brahma, para creador, preservador y destructor, pero bueno, son nombres. Pero el concepto como Dios Padre, Dios Creador. Bien, aquí hay una dificultad, que es que el tema de Dios, como no se ve, como no se mide, como no se cuantifica, como la ciencia no lo acepta como algo verdadero, hoy en día en nuestra época hay mucho escepticismo respecto a Dios, mucho ateísmo y mucho agnosticismo. Diferencia entre ateísmo y agnosticismo. El ateo es aquel que niega la existencia de Dios, es decir, que cree, cree en la no existencia de Dios. Y el agnóstico es aquel que no lo sabe, de que cree que el tema de Dios no se puede conocer y por lo tanto le es bastante indiferente. Dice, yo no sé si existe Dios, pero no me importa. Lo que existe es la materia, la vida y vamos a disfrutarla lo máximo posible. Y el teísmo, o la creencia, ser creyente, significa que crees, que creemos en un ser superior. Llámesele como se le llame. Los nombres son absolutamente lo de menos. Un ser superior, un ser creador. Bien, lo dicho, en esta época es muy fácil caer en el escepticismo, en el ateísmo o en el agnosticismo, ya que el pensamiento científico es lo que prima y la ciencia es atea o agnóstica, ya que Dios no lo puede, ni puede medirlo, ni puede verlo, ni puede olerlo, ni puede pesarlo, medirlo, cuantificarlo, ni reproducirlo en ningún laboratorio. Y todo es una cuestión de fe. También la religión tiene muy mala prensa en esta época, ya que la religión se asocia a cosas del pasado, cosas de manipulación de masas, y como algo muy pasado de moda, algo muy manipulado y algo, en fin, dirigido a oprimir a las masas y mantenerlas en un yugo o en una vereda esclavizadora.
Y se piensa que las personas creyentes son personas, pues, no inteligentes. Hoy en día dices, yo soy inteligente, no creo. Cuando yo digo a veces que creo en Dios, me dicen, oye, Aymar, yo pensaba que eras más inteligente. Pues no. Entonces, tenemos esa dificultad entre la incredulidad y la fe o la creencia. La creencia en la existencia de un ser superior de Dios. Bien, es evidente que todo tiene un creador. Todo lo que tenemos, todos los objetos, todas las cosas, incluso nosotros, hemos sido creados por alguien. Y el universo, pues digo yo que también habrá sido creado por alguien. Se dice bueno, que el universo ha sido creado por leyes naturales, por el Big Bang, por todo eso. Sí, sí, pero ¿quién creó esas leyes? ¿Quién creó ese origen? ¿Quién creó esas condiciones? Entonces, desde siempre se ha considerado que el universo tiene un creador, aunque solo sea en esa chispa de ignición inicial. Y luego las leyes naturales, diseñadas también, han ido actuando durante largos milenios de evolución hasta dar lo que somos. Entonces aquí lo que hay que tener en cuenta es que hay dos posturas muy definidas. La primera es la de la existencia de un Dios creador con una serie de leyes espirituales que todavía no se han descubierto, no conocemos, salvo por la tradición, como la ley del karma, la ley del dharma, leyes espirituales, y una serie de jerarquías celestiales de otros planos, de seres celestiales. En la tradición cristiana se les llama pues ángeles, arcángeles, querubines, serafines, etcétera, tronos, potencias. En la tradición hindú se les llama pues siddhas, mahasivas, rishis, maharishis, etcétera. Y en diversas tradiciones siempre se considera que hay una jerarquía o una serie de planos de existencia de diferentes seres. Todo esto lo vamos a explicar. Y también hay un plan divino, un plan de creación, un plan de evolución y un plan de preservación y destrucción para un posterior rehacer. Todo esto en lo concerniente a los planos y mundos espirituales. La existencia de Dios, la existencia de unas leyes espirituales y de la existencia de una jerarquía o de diferentes planos de conciencia con diferentes seres. Algunos dicen que son extraterrestres, otros interdimensionales, otros lo que sea. No sabemos, a ciencia cierta. Eso es lo que dice la tradición. Y también un plan de evolución, un plan definido. No hay caos dentro de este desorden, aunque lo parezca. Y por otro lado tenemos el otro camino, que es la creencia solo en la materia, en las causas y azares, en una serie de condiciones, de casualidades, de cataclismos cósmicos que han ido derivando hasta el origen de la vida y por la ley de selección natural y de la preservación de las especies, pues el surgimiento de la inteligencia y de la autoconciencia. Solo existe la materia, cuando nos muramos se acabó todo y no hay nada más. Y este es el paradigma científico y de la mayoría de seres de nuestra época, del siglo XXI. ¿Quién tiene razón? ¿Cómo demostrar que existe una cosa o que no existe? Bien, ¿cómo demostrar la existencia de Dios y de los reinos espirituales? Pues no se puede demostrar mediante nada conocido, que no sea por la fe y por la creencia, o por una serie de sentidos sutiles del alma. Pero también hay que reconocer una cosa, que no se puede demostrar ni que existe ni que no existe. Cualquier científico, cualquier persona racional e inteligente que se precie, no puede demostrar ni la existencia ni la no existencia de Dios. Esto es importante, que quede claro, muy importante. Bien, decía Patanjali, el padre del yoga, que para obtener conocimiento sobre algo hacen falta tres cosas. La primera es la percepción directa de algo, para tener conocimiento de ello. Bien, en este caso la percepción directa de Dios o de los mundos espirituales. Pues yo personalmente no he tenido percepción directa y muy poca gente. No obstante, puede que haya seres que tengan esa percepción. Bien,
El segundo punto para obtener conocimiento de algo es el razonamiento adecuado, la inferencia. Razonamiento adecuado, deducir mediante la razón la existencia. Esto pues la ciencia lo ha hecho muchas veces con otros temas. Por ejemplo, muchos científicos del pasado creyeron que la Tierra era redonda o determinaron la distancia de la circunferencia de la Tierra o el volumen de la Tierra sin haberlo medido y sin haberlo visto, por cálculos matemáticos mediante la razón, la inducción, la deducción, mediante la mente, el poder de la mente. Entonces podemos hacer un razonamiento. El razonamiento más claro puede ser que Dios no existe porque nadie ha venido para contarlo, nadie lo ha visto. La vida después de la muerte no existe porque por lo mismo nadie nos lo ha contado y todo indica a pensar que con la muerte del cuerpo físico se acaba todo y no hay ninguna realidad espiritual más que lo que vemos. Pero si seguimos indagando, si utilizamos bien la razón, a mí la razón me lleva a la conclusión de que tiene que haber algo más. Primero, porque todo tiene un creador, absolutamente todo. Mirad a vuestro alrededor, cualquier cosa, cualquier objeto, cualquier cosa que veáis tiene un creador. No hay nada que no haya sido creado por nadie, nada. Y el universo, que es lo más grande, lo más grandioso que hay, a mí la razón me invita a pensar que hay un creador. Un creador sutil que se esconde muy bien, pero un creador. También la razón me invita a pensar que si no hay una existencia trascendente, espiritual, que trascienda a la materia, si no hay nada que sobreviva a la muerte, si todo esto se acaba con la muerte, la razón me invita a pensar que todo es en extremo absurdo, que todo es muy absurdo, muy injusto, muy cruel, y yo racionalmente me inclino a pensar que tiene que haber un orden dentro del desorden, una realidad trascendente espiritual, una, algo en nosotros, llámesele alma, espíritu, que es inmortal y que trasciende la muerte física, y un gobernante supremo y una serie de jerarquías intermedias, como un gobierno. Al final una persona sola no puede llevar todo. Una especie de gobierno, de regentes, de intermediarios. Eso es lo que me invita a pensar la razón. Y el último punto es el testimonio verdadero. Es decir, obtener testimonio de que nos cuente alguien que lo ha visto o que lo conoce y sea testimonio verdadero. Y ahí tenemos la tradición. La mayoría de textos religiosos, la Biblia, el Corán, el Bhagavad Gita, los Upanishads, el Zendavesta, una infinidad de textos clásicos religiosos, en teoría son testimonio verdadero. En teoría. Aquí habría que investigarlo, ¿no? Esto se atribuye como palabra de Dios o como inspiración por el Espíritu Santo o como Sruti en el hinduismo, como textos revelados. Bien, esto, si nos ponemos críticos y escépticos, lo podemos cuestionar. Pero si aceptamos que ese tercer peldaño, ese testimonio verdadero tiene peso, pues podemos darle autoridad a lo que nos dicen, nos han dicho los maestros de la antigüedad, con su testimonio plasmado en palabra, en escrito. Y en ese caso la mayoría de religiones, de textos, hablan de la existencia de Dios, de la existencia de unas leyes espirituales, de la existencia de una jerarquía y de una serie de planos intermedios espirituales, y de un plan divino. Entonces, repito, es importante el estudio, el cuarto punto, el Swadhyaya, para entender esto. Entonces tenemos este gran dilema en nuestra vida. ¿Creemos o no creemos? Y si creemos, que tampoco sea una fe ciega, que sea una investigación, que sea contrastar información, que sea llegar a nuestras conclusiones, que sea cuestionar, pero también escuchar la voz del corazón. Con los sentidos físicos, con los 5 sentidos, no vamos a percibir jamás los mundos espirituales, ya que no pertenecen a este plano de existencia, a este plano material. Para percibir los mundos espirituales o una realidad espiritual, tenemos que trabajar, desarrollar y sutilizar y refinar otra serie de sentidos, unos sentidos más internos o sentidos del alma. Ciertos estados meditativos de meditación o estados místicos nos pueden llevar a ese umbral de percepción de algo más, de que hay algo más. Cuando uno tiene esa percepción, ¡pum!, su conciencia se ilumina
en algún aspecto, no del todo, y se dice que ha alcanzado una iniciación, que es un iniciado, ya que ha vislumbrado cierto vislumbre de realidad espiritual. Entonces, en ese caso, ya no hay, sigue habiendo duda, pero ahí hay cierta certeza, cierto eco, cierta resonancia en que todo esto es cierto. No es una duda tan feroz como al principio, de sí pero no, de un quizás sí, quizás no, creo, no creo, porque al final la fe o la creencia no deja de ser como ir a un casino a jugar a la ruleta, y decir, apuesto todo al rojo, porque tengo la creencia de que va a salir el rojo. Pero eso es una fe un poco ciega, y lo que hay que tener es certeza, fe. Fe en el sentido de que, aun sin ver con los sentidos físicos, hay algo en nosotros que resuena, que resuena. Mucha gente no tiene fe. La fe no sé si se desarrolla o es una gracia, un estado de gracia que se da. Pero bueno, tenemos esa dicotomía. Muchos de los practicantes de yoga, o muchos yogis, no creen en Dios, aunque resulte una paradoja, ya que el yoga sí que cree plenamente en la existencia de Dios. Pero por lo que he dicho, porque siempre quedará esa duda, pero es una duda más intelectual, más por la corriente de nuestra época. Si conseguimos escuchar a nuestro corazón, cada uno tendrá una percepción o una voz. Yo personalmente tengo que dar mi opinión personal. Yo personalmente creo en Dios, creo en la existencia de un plan, creo en una realidad espiritual, creo en la inmortalidad del alma, que algo en nosotros sobrevive y trasciende y queda registrado ese progreso para cuando volvamos. También creo en la reencarnación. No puedo demostrarlo, que nadie me pida que lo demuestre porque no puedo. Simplemente es lo que yo creo, lo que me dice mi corazón y lo que incluso mi razón, en una deducción o un acto de reflexión, me invita también a creer o a pensar que tiene que haber algo así. Y tirando también del cuarto punto del Swadhyaya, del estudio, pues he leído bastantes textos clásicos, sagrados de todas las tradiciones y religiones, y el punto que uno saca en conclusión es que prácticamente todas hablan de lo mismo a su manera. A su manera, todas hablan de lo mismo, o prácticamente. Entonces yo creo. Entonces, este punto también está muy ligado con el karma yoga, que es renuncia al fruto de la acción y entrega el fruto de la acción a Dios. Es decir, ofrecer todas nuestras acciones a ese plan, esa colaboración con Dios, con ese ser que no sabemos si está arriba, abajo, en el cielo, dentro, mejor dentro, en otra dimensión. Se dice que está dentro de cada uno de nosotros. Entonces ofrecer desde nuestra ignorancia, porque tampoco sabemos mucho. Aquí vamos en pañales, vamos dando palos de ciego. No es un camino trillado, es un camino de mucha fe, de mucha creencia y de mucha apuesta y de muchos saltos al vacío, porque no es un camino bien trillado ni bien seguro. Entonces, lo poco que sabemos, pues vamos avanzando. Nos equivocamos muchas veces, muchísimas. Nos equivocamos porque nuestros sentidos, nuestra razón, nuestro conocimiento es muy limitado en ese sentido. Pero vamos avanzando. La tradición está ahí. Lo que han dicho muchos maestros en el pasado no es paja, no es un testimonio vano. Ahí está. Y no sé si será palabra revelada directamente o no, pero por lo menos inspirada. Y no hay que desdichar perdón, no hay que desechar ese testimonio que nos han dejado nuestros ancestros, nuestros mayores, nuestros sabios, de todas las religiones. Y luego eso, seguir la voz del corazón. Importante. Entonces, rendición significa, primero, ser conscientes y comprender de esta realidad espiritual, de que la materia no lo es todo, de que nosotros estamos aquí con un propósito, que es el de actuar, el de ganar experiencia, el de aumentar la conciencia y el de quizá el de traer el cielo a la tierra, de convertir la tierra en el cielo. Y tener primero eso, esa conciencia. Y luego hacer lo mejor que podamos. Y rendir esos actos. Rendirlos. Y lo dicho, que igual nos equivocamos. Seguro que nos equivocamos. Pero rendirlos. En el sentido, como decía
Jesucristo decía, Padre, o Señor, hágase tu voluntad y no la mía. O que tu gran voluntad esté por encima de nuestras pequeñas voluntades. O como dice el yoga, yo no hago nada y soy la causa de que nada se haga. Todo lo hace la divinidad a través de mí y en su propio servicio. Pero desde ese punto de vista, que en serio, es un terreno tan pantanoso, tan difícil de comprender, que vamos iluminados por una pequeñita antorcha, muy pequeña, que apenas ilumina medio metro de nuestro camino. No vemos mucho más. Y por eso es un camino difícil. Y por eso, pues es tan lógica y tan frecuente la incredulidad en este aspecto y la postura del ateísmo o del agnosticismo. Entonces, el Isvara Pranidhana significa eso, rendición, colaboración y entrega a Dios. Y todo eso tiene que empezar por la comprensión. Pero es que, insisto, es que se puede decir tan poco de esto. Entonces también tenéis que escuchar a vuestro corazón. ¿Qué resuena en vuestro corazón? ¿Qué resuena? Hacerle caso a esa voz del corazón. Y que vuestra razón intente, en alguna medida, darle un sentido, entenderlo, comprenderlo, y nuestras acciones en el mundo que vayan guiadas por ese principio. Esto para mí es muy, muy, muy importante, muy, muy importante. Decía que el punto más importante del yoga y del yama era el amor, el amor. Y el punto más importante del niyama quizá es este, el de la creencia, la fe, la comprensión de la existencia de una realidad espiritual que trasciende la materia. Que la materia no lo es todo, ni mucho menos. Que esta vida que tenemos finita no lo es todo. Que hay algo más. Y nuestro trabajo está en comprender, en realizar y en colaborar con ello. O sea, pertenecer al bando de la luz. Porque también hay dos bandos. El bando de la luz y el bando de la oscuridad. El de la sabiduría, el de la ignorancia. Hay dioses, entre comillas. Bueno, dioses. Cuando se habla de dioses, se habla de seres espirituales de un grado más elevado que nosotros. Pero siguen siendo seres, no son Dios. Dios solo es uno. Y también hay dioses malos, cuyo interés está en hacer daño a la humanidad. Esto también lo dice la tradición, no me lo estoy inventando. Entonces, pues hay que hacer lo posible por permanecer o colaborar con el bando de la luz. Un bando que tiene menos fuerza que el de la oscuridad y menos seguidores. Y en fin, difícil de entender, difícil de explicar. Pero como colofón, como consejo, escuchar a vuestro corazón. Eso es lo más importante. ¿Qué dice vuestro corazón? ¿Qué resuena? Leer mucho de todas las tradiciones, escuchar a los maestros. No os queráis nada tampoco. Ya digo, la credulidad tampoco es buena. Yo creo que la incredulidad y la credulidad es lo mismo. El incrédulo tapa sus oídos y no escucha nada. El crédulo se lo cree todo y le entra una cosa por aquí y le sale por ahí. Y al final se queda como estaba. Lo que hay que hacer es investigar, con la mente abierta, con el corazón abierto, investigar este tipo de temas. Llegar a nuestras conclusiones y poco a poco que se despierte esa chispa en nosotros o esos sentidos sutiles del alma que nos hagan comprender o ver, bueno, ver, no con los ojos, claro, ver con los ojos del alma esa realidad. Y entonces surgirá la certeza, que es la fe verdadera, esa creencia, esa fe, en que hay un orden dentro del desorden, tenemos unos gobernantes por ahí arriba, sobre todo uno muy elevado, que está muy por encima, una serie de intermedios y que hay un plan, que no es todo desorden en este caos, que hay un plan y un orden. Y que nosotros como seres humanos tenemos dos misiones. La primera misión es con nosotros, conocernos, realizarnos, aumentar nuestra conciencia, desarrollar nuestras virtudes y elevarnos por encima de la materia. Y el segundo es, en la medida de nuestras posibilidades, con el poder de nuestra acción, pues colaborar para construir un mundo mejor. Aquí donde estamos, aquí y ahora. Construir un mundo mejor. Y dejarnos inspirar en lo posible por lo de arriba. Aún así nos equivocaremos muchas veces. Y haremos nuestra voluntad en vez de la voluntad divina. Y nos equivocaremos.
Pero nadie es perfecto. Y en este camino tan difícil, que es el de la etapa humana, pues hay que ir ahí. Y seguir, y seguir, y seguir, y seguir. Pero sin perder esta perspectiva. Esta perspectiva es muy importante. La persona que no tiene la idea de Dios en la mente o en el corazón es una persona que tiene que trabajar mucho todavía. O desarrollar ciertas experiencias o ciertos vislumbres de sentidos interiores. No quiero juzgar a nadie ni decir que sean peores o mejores, pero si seguimos practicando yoga, el yoga le da mucha importancia a este punto. Ojo, sin ser una religión, ya que no vamos a crear ni dogmas de fe, ni credos, ni sectas, ni nada. Al final lo que he dicho es una investigación. No hay que creerse nada, hay que investigar, profundizar y seguir. Y yo, desde mi experiencia, desde mi pobre experiencia, porque no soy ningún experto en nada de esto, no tengo mucho conocimiento de esto, yo creo en esto, profundamente, creo. Mi corazón resuena con esto. Tengo dudas, evidentemente la mente siempre va a tener dudas, pero tengo certeza también. Tengo fe, fe en todo lo que he dicho, fe en esto. Entonces, bueno, comparto mi experiencia con vosotros. Os animo a investigar, a escuchar a vuestro corazón, a leer e investigar, a no quereros nada y a seguir adelante. Lo mejor que podamos, lo mejor que sepamos. Bien, pues con este punto terminamos el niyama, en este caso este quinto punto, Isvara Pranidhana, un tema muy difícil, como he dicho al principio, tanto de explicar como de entender, pero importante y no hay que olvidarlo. Bien, en el próximo vídeo haremos un resumen de los 5 niyamas y ya pasaremos al siguiente peldaño del yoga, que es la asana. Muy bien, pues nos vemos en el siguiente vídeo.